El silencio antes del juicio. El sol aún no había despuntado. Y la ciudad dormía bajo un silencio pesado, un silencio que no era de paz, sino de presagio. Las sombras cubrían las murallas, los callejones, las casas cerradas, y hasta el aire parecía denso, como si la misma Jerusalén contuviera la respiración. Jeremías caminaba solo. Sus sandalias golpeaban las piedras del camino, y cada paso resonaba como un eco en un templo vacío. Sentía el peso de su misión en los hombros, el mismo peso que había llevado por años, el peso de una verdad que nadie quería escuchar. Las puertas de las casas estaban cerradas, las ventanas cubiertas. Pero detrás de cada muro sabía que había corazones duros, almas que habían olvidado a su Dios. Y mientras caminaba, pensaba en las palabras que un día escuchó del cielo. Palabras de consuelo, de promesa, de alianza. Ahora, ese eco le dolía. Porque aquellas voces de esperanza habían sido reemplazadas por risas vacías y profetas de mentira. Jeremías recordó el cinturón podrido que un día Dios le ordenó enterrar junto al río. Aquel símbolo nunca se borró de su mente. Un cinturón que debía ceñir la pureza, pero que, al separarse del agua viva, se pudrió. Así también el pueblo, destinado a abrazar a su Creador, pero se apartó, y su fe se corrompió. El profeta caminaba despacio, con el corazón hecho polvo, mirando la ciudad que tanto amaba y que no quería escuchar. A cada paso sentía que su alma se desgarraba entre el amor y el deber, entre el deseo de consolar y la obligación de advertir. Porque sabía lo que venía. Sabía que los muros que ahora se alzaban orgullosos, pronto serían ruinas. Se detuvo en un callejón estrecho. La piedra fría del muro tocó su espalda. Cerró los ojos, y en el silencio, escuchó algo más profundo que el ruido de la ciudad. La voz que le hablaba desde el principio. Era una voz sin forma, pero viva. Le recordaba quién era y por qué estaba ahí. No era un castigo lo que Dios quería, sino conversión. No era venganza, sino un llamado desesperado para que su pueblo volviera a casa. Jeremías respiró hondo. Y en ese instante entendió. Su dolor era parte del mensaje. Cada lágrima, cada rechazo, cada burla, formaban parte del fuego que debía purificar a Jerusalén. El cinturón podrido no era solo señal de decadencia, sino promesa de que, incluso en la podredumbre, Dios puede hacer nacer algo nuevo. El eco de los falsos profetas y el fuego interior. A lo lejos, el sonido de trompetas rompió la calma. Pero no eran trompetas de guerra, ni de gloria divina. Eran los falsos profetas, celebrando una victoria que no existía. Sus voces resonaban entre los muros de Jerusalén como un canto dulce y venenoso. Prometían paz donde no había justicia. Prometían prosperidad mientras el corazón del pueblo se alejaba más y más de Dios. Jeremías los observaba desde una esquina, con el rostro cubierto por la sombra de su manto. Veía cómo el pueblo se reunía, cómo aplaudían palabras vacías, cómo buscaban consuelo en mentiras cómodas. Y en su pecho, algo ardía. No era rabia. Era el fuego de la verdad, ese fuego que quema sin destruir, que purifica sin gritar. ¿Hasta cuándo?, murmuró el profeta con voz quebrada. ¿Hasta cuándo preferirán las cadenas que brillan antes que la libertad que duele? El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y ceniza. Y entre ese viento, Jeremías sintió que Dios le hablaba otra vez. Habla, aunque no te escuchen. Advierte, aunque se burlen. Porque cuando llegue el día, recordarán tus palabras. Entonces, en un instante, el profeta fue llevado a una visión. Delante de sus ojos, la ciudad se transformó. Las casas ardían como antorchas. Las calles se llenaban de humo. Los palacios de los poderosos caían como arena bajo la lluvia. Pero entre las ruinas, entre los restos de lo que fue orgullo y pecado, Jeremías vio algo más. Pequeñas llamas encendidas en los corazones de unos pocos. Hombres, mujeres, ancianos y niños que lloraban, pero no se rendían. Sus lágrimas eran oración. Sus manos, aunque temblaban, aún buscaban al Dios verdadero. Y entendió. No todo estaba perdido. Aún en medio del juicio, el amor de Dios seguía vivo. Porque el fuego que caería del cielo no vendría solo a destruir, sino a revelar. Revelar lo que es puro, lo que es eterno, lo que no se puede corromper. Jeremías cayó de rodillas. El suelo estaba cubierto de polvo, pero su alma estaba encendida. Y mientras el eco de las trompetas se alejaba, una nueva fuerza nació dentro de él. El miedo se desvaneció. El cansancio se transformó en propósito. Ya no hablaba como un hombre solo, sino como una voz que venía del mismo corazón de Dios. Yo no callaré, dijo.
Porque incluso si nadie me escucha, el cielo lo hará. Y eso es suficiente. El profeta se levantó, tomó aire y siguió su camino. El sol comenzaba a elevarse, y su luz roja bañaba los muros de Jerusalén, como si el mismo cielo advirtiera: la misericordia aún está abierta, pero el tiempo se está acabando. Lágrimas que hablan al cielo. La noche cayó sobre Jerusalén. Las estrellas, escondidas tras las nubes, parecían observar en silencio. Y en medio de esa oscuridad, Jeremías caminaba despacio, solo, como un suspiro que no encuentra reposo. Sus pies estaban cubiertos de polvo. Su voz, cansada. Y su corazón, un campo de batalla entre la fe y la tristeza. Recordó las noches en que había llorado hasta quedarse sin fuerzas. No por miedo a morir, sino por el dolor de ver a su pueblo elegir la mentira. Una y otra vez, como quien se aferra a una herida que se niega a sanar. Había momentos en que deseaba callar. Romper el pergamino, guardar el fuego, olvidar la voz que lo llamaba. Pero cada vez que lo intentaba, sentía dentro de sí algo más fuerte que la desesperanza. Una voz suave, firme, que le decía: no estás solo, Jeremías. Tu llanto es mi llanto. Tu dolor es el mío. Entonces entendía que sus lágrimas no eran debilidad. Eran oración. Cada gota que caía en la tierra seca era una semilla de esperanza. Una semilla que quizá él no vería brotar, pero que algún día florecería en los corazones de aquellos que aprendieran a escuchar. El viento sopló entre los muros del templo, y el profeta levantó la mirada. A lo lejos, veía el fuego de las lámparas encendidas en las casas de los ricos, mientras los pobres dormían bajo mantos viejos, abrazando el miedo. El contraste lo desgarró. ¿Cómo puede el hombre cerrar los ojos ante su hermano?, murmuró. Y el cielo, silencioso, pareció responderle con una brisa tibia. Jeremías cerró los ojos y recordó: la fe no es la ausencia de dolor, sino la decisión de seguir caminando aún cuando no ves el final del camino. Sus lágrimas continuaron cayendo, pero esta vez, no eran de desesperación, eran de entrega. Sabía que el juicio llegaría, que el fuego descendería, que el llanto llenaría las calles. Pero también sabía algo más. Dios no destruye para vengarse, sino para purificar. Y en esa certeza, el profeta encontró descanso. Se arrodilló sobre la tierra y susurró: haz tu voluntad, Señor, pero no apartes tu mirada de los que aún te buscan. El viento cesó. El silencio lo envolvió. Y por un instante, Jeremías sintió algo que no venía del mundo. Una paz profunda, tan pura, que ninguna palabra podía describirla. Era el susurro del cielo, confirmando que incluso en medio del caos, la voz de Dios nunca se apaga, la voz que no se apaga. El amanecer comenzó a pintar el cielo de rojo. Las sombras se retiraban lentamente. Pero la ciudad seguía dormida. Los mercaderes abrían sus puestos. Las mujeres llenaban cántaros en las fuentes. Los niños reían, corriendo entre las piedras del mercado. Todo parecía normal. Y sin embargo, Jeremías lo sentía en el aire. Un temblor invisible, una tensión silenciosa. Como si la misma tierra contuviera el aliento. El profeta se detuvo frente a la puerta oriental. Desde allí podía ver el valle extendiéndose como un océano de polvo. El horizonte ardía con una luz extraña, dorada y temblorosa. Como si el sol mismo se preparara para ser testigo del juicio. Jeremías respiró profundo. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban firmes. Sabía que lo que venía no era solo destrucción. Era revelación. Dios no callaba. Estaba hablando a través del fuego. A través del silencio. A través de cada ruina que pronto cubriría la ciudad. Entonces levantó la voz. Una voz cansada, pero llena de verdad. Regresen, clamó. Regresen al camino del Señor antes de que la luz se apague para siempre. Sus palabras se perdieron entre el bullicio. Nadie se detuvo. Nadie escuchó. Pero el eco subió, invisible, hacia el cielo. Y allí, cada sílaba fue escrita en la eternidad. Porque la verdad nunca se pierde. Solo espera el momento en que un corazón dispuesto la vuelva a escuchar. El profeta bajó la mirada. Una lágrima rodó por su rostro. No era de tristeza, era de rendición. Había cumplido su misión. No buscaba gloria, ni reconocimiento. Solo que su pueblo comprendiera que aún entre las ruinas, Dios deja un resto fiel. El viento sopló, levantando polvo y hojas secas. Jeremías se cubrió con su manto y comenzó a caminar hacia el valle, donde el horizonte se mezclaba con el resplandor del amanecer.
Y mientras su figura se perdía entre la luz, un silencio distinto descendió sobre Jerusalén. No era el silencio del abandono, ni el del miedo, era un silencio sagrado. El silencio de un Dios que, aun cuando la humanidad se aleja, nunca deja de hablar.